En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, te bendecimos, Dios eterno, en esta hora, por tu amor, por tu misericordia, por esta tarde que nos has regalado, Señor, por este día. Gracias por las bendiciones que hoy, Señor, que tú desataste sobre cada uno de nosotros, sobre tus hijos. Pedimos la bendición tuya para cada uno de aquellos que en este tiempo, Padre, están pasando por necesidades, por crisis. Pero también, Dios Padre, pedimos que el Espíritu Santo en esta noche descienda sobre este lugar, Señor, como lo hizo en el aposento alto, trayendo revelación, la llenura suya de nuestras vidas, y que por sobre todas las cosas la revelación de tu reino a nosotros, Dios. Permítenos conocerte cada día más, Señor. Permítenos hablar con denuedo de ti, Señor. Permítenos ser aquellos embajadores que tú buscas en la tierra, Señor. Y por sobre todo, Señor, permítenos ser aquellos pescadores de alma al cual tú ungiste para salvar a los perdidos. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos presentes. Gracias por aquellos que se esforzaron en esta tarde para poder llegar a este lugar. Gracias, Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús, por aquellos que van a estar viendo la transmisión, por aquellos que verán en este momento como luego, Señor. Pedimos que la bendición tuya los alcance y que el Espíritu, Dios eterno, los traiga en libertad, Señor, a tu presencia, bajo la autoridad de tu nombre. Amén y amén. Vamos a tomar nuestros respectivos lugares en esta tarde. ¿Así? Y estamos analizando, estamos estudiando juntos lo que es el espíritu de Jezabel, cómo se está manifestando. Y voy a tan solamente hacer un comentario general de lo que vimos la última clase. Estábamos viendo la característica de Jezabel, ¿sí? Usted, si quiere poder tomar nota, hágalo. Caso contrario, este va a ser un material que dentro de poco va a estar totalmente impreso y usted lo va a poder adquirir. Característica de Jezabel. Y vimos en el punto 1 que ella estará siempre contra todo aquello que es profético, contra todo el mover espiritual de la iglesia, principalmente con el mover que estamos teniendo en este tiempo en la congregación, en esta o en cualquier otra. Segundo, la intimidación es su arma perfecta. Intimida a todos y nosotros podemos ver esto claramente en un momento determinado cuando en el capítulo 19 del primer libro de Reyes, que Jezabel intimida al profeta diciéndole: Dios me haga lo mismo que tú le hiciste a los sacerdotes de Baal y aún mañana, diciendo que así como Elías cortó la cabeza a los 400 sacerdotes de Baal, lo mismo ella estaría haciendo. Y Elías, el profeta que hizo descender fuego del cielo, fue intimado por causa de esto. Este espíritu entonces también produce manipulación en la vida, conduce a la idolatría. Y no tan solamente la idolatría es todo aquello que nosotros, a lo cual comúnmente nosotros llamamos, que es la imagen, una estampa, una estatua. Idolatría es todo aquello que te aparta de Dios, aún tu cama, aún tu almohada cuando tú te acuestas y duermes más de lo debido. Eso también es idolatría, ¿sí? Entonces, cuando hay algo que nosotros amamos más y nos resulta más placentero que a Dios, eso es idolatría. Quinto, fornicación y adulterio. ¿Por qué? Porque a través del área sexual este espíritu cautiva a la gente. Utiliza la sensualidad para alcanzar sus fines. Siempre tiene eunucos a su servicio. Y acá, la vez pasada, puntualizamos bastante sobre este tema, o un poquito más de lo debido, porque cuando hablamos de eunuco, cuando, por ejemplo, los hombres en la antigüedad iban como esclavos, porque llegó una invasión, como solía pasar con Israel, como el profeta Daniel fue eunuco, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Le cortaban la vitalidad del hombre para que éste no pueda mantener relaciones sexuales con la esposa de sus amos. Entonces el hombre quedaba estéril, era esclavo y no había producción. Cuando hablamos de ser eunuco en la vida de servicio en el mundo espiritual, es cuando nosotros no producimos nada a Dios, ¿sí? Somos simplemente oidores dentro de la iglesia, no producimos nada, no hacemos nada,
no nos esforzamos para poder alcanzar metas, para proyectar cosas, para ser prósperos, etc. Entonces, no tan solo en el área de servicio, también somos muchas veces eunucos en nuestro sacerdocio o en nuestra vida personal con Dios. No le agrada estar sujeta a la autoridad. Este demonio se manifiesta contra toda autoridad, ¿sí? Contra todo aquello que representa autoridad. No tan solo contra la vida quizás de los pastores, los profetas, apóstoles de la iglesia, sino también contra aquello que representa autoridad en sus propios hogares. Siempre trata de romper el sistema del reino para establecer su propio gobierno. Es decir, busca desestabilizar todo lo que es de Dios en la vida para poder establecerse y gobernar la vida del hombre. Otra de las cosas que nosotros veníamos hablando la semana pasada es que este demonio tiene aliados, y uno de los aliados es el espíritu del anticristo. Cuando hablábamos del anticristo estábamos diciendo aquel que quiere ocupar o aquel que ocupa el lugar de Cristo, ¿sí? También podemos decir acá que este demonio tiene como aliado también al espíritu de Pitón. ¿Se acuerdan del espíritu de Pitón? Te quita todo razonamiento, todo sistema, te bloquea la mente, te bloquea el anhelo de tu corazón y te va destruyendo, te va asfixiando y a lo último te quita hasta la esperanza de vivir. Ese demonio también ya lo hemos analizado. El tercer espíritu que está relacionado con el espíritu de Jezabel es el espíritu absalónico. Y más adelante vamos a estudiar este caso, pero ahorita nosotros vamos únicamente a decir que Absalón era el hijo del rey David y se sentaba a la puerta del palacio real, la casa del rey, y le decía, como si yo fuese rey, te solucionaba tu problema. Y de esa manera iba seduciendo al pueblo y trajo contienda y división a toda la nación. Este demonio está activo en la iglesia también, porque si usted se pone a pensar, hay muchas personas que hablan a espaldas de las autoridades de las congregaciones, ¿y qué sucede? Dice, yo conozco mejor la Biblia que el pastor, que la diaconisa, que el anciano, que el servidor, que el líder de casa de oración, etcétera, etcétera, etcétera. Y produce división dentro de la iglesia y de esta manera desestabiliza todo lo que es espiritual. ¿Estamos hasta acá? Ahora bien, la semana pasada quedamos haciéndonos una pregunta. ¿Alguien se acuerda? ¿No se acuerda qué pregunta nos hicimos? Bueno, ¿qué es una persona mística? Y acá nosotros vamos a ir entrando un poco en profundidad, quizás, sobre todo aquello que es falsas profecías que se establecen muchas veces dentro de la misma congregación. ¿Qué es una persona mística? Cuando hablamos de una persona o de alguien que es místico, estamos haciendo referencia a una persona que posee un lado espiritual bastante desarrollado, quizás más que el promedio de las personas, y que demuestra esa espiritualidad o esa conexión con la que más allá de la vida terrena. Es decir, que hay personas que nacen con un don particular, ¿sí? De poder interpretar cosas, de poder captar cosas que están sucediendo en la vida, algo natural, ¿sí? Como decir, por ejemplo, cuando hablamos de las mujeres, tiene un sexto sentido, la mujer se anticipa a algunos hechos, visualiza con más rapidez algunas situaciones dentro del hogar, dentro del matrimonio, en la comunidad. Entonces, hablamos de este aspecto. Entonces, cuando hay algo que está desarrollado dentro de la vida de la persona, es un potencial. Y el diablo utiliza todo esto para poder, de esta manera también, engañar a los escogidos de Dios. No hay que olvidar que la intención de este demonio es robar lo que Dios puso en el corazón del intercesor, como así también al ministerio profético de la iglesia local. Acá hay algo importante. Se menciona la palabra intercesor. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando estamos en la oración. Pedir, como muchas veces hemos enseñado, de que sea Dios guiándonos a través de la oración. Que sea Dios trayéndonos palabras, que sea el Espíritu Santo dándonos a nosotros una guía o una orientación. Siempre tenemos que tener presente que cuando oramos tenemos que involucrar al Espíritu Santo en nuestras oraciones diarias, en cada momento que estamos.
Cuando nos reunimos dentro de la iglesia para orar, tenemos que involucrar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo orar que interceder. La oración la hacemos todo el mundo. Todos podemos orar. Mi mamá me mima. Es una oración enseñada en la primaria para los niños que recién comienzan a escribir y a leer. Estamos, mi mamá me mima. Es una oración. Cualquiera podemos orar. Todo el mundo ora. Todo el mundo levanta una palabra. Mínimamente. Y hay alguien que dice, yo no sé orar. Bendecir los alimentos. Padre, te pido que tú bendigas tus alimentos. Te pido que sea provecho para nuestro organismo. Generalmente, a veces hay oraciones que nosotros copiamos a otros, palabras que copiamos a otros, porque nos está costando a nosotros lo que es orar. Entonces, nosotros buscamos de que agregar a nuestro vocabulario de oración algunas palabras que otras personas ya lo han nombrado. No es que lo copiemos, sino que buscamos alternativas para poder fortalecer nuestra oración. Entonces, nosotros tenemos que tener presente acá que cuando intercedemos, nosotros estamos metiéndonos en un campo bastante delicado, en un mundo espiritual bastante delicado, porque estamos entrando al campo del Satanás mismo para poder arrebatar no tan solo las bendiciones de la iglesia, sino también arrebatar las almas que el diablo tiene en cautividad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como intercesores? Yo quiero que presten oído a esto, porque no todo el mundo es intercesor, y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, nos metemos en una camisa de 12 varas y no sabemos cómo salir de ese embrollo que estamos viviendo. Un intercesor es aquella persona que confronta cara a los demonios y a Satanás. El intercesor, aún corriendo riesgo de su propia vida, pelea batallas y no va a soltar esa batalla hasta encontrar la victoria. Es decir, un intercesor es una persona que aunque el diablo traiga debilidad a su cuerpo, el diablo lo venga a enfermar en su físico, el diablo ponga problemas dentro del hogar, en el matrimonio, el intercesor no abandona la oración y el campo de batalla, sino que se levanta y sigue orando. Pelea la batalla y no va a dejar de orar por el propósito con el cual Dios lo colocó en ese lugar, en el mundo espiritual. En cambio, el que ora, cuando nosotros estamos orando, no sé, Padre, te pido que bendigas a Margarita en el nombre de Jesús, reprendo, y el diablo, como sabe que estamos orando a favor de ella, el diablo viene, nos acecha, nos golpea, nos enferma. De pronto, económicamente quedamos debilitados, mi hijo se me enfermó y dijo, ya no oro más. El intercesor no es así. El intercesor, aunque vea que las cosas le están saliendo mal, el intercesor permanece firme. Y aún te digo más, el intercesor pelea batallas y se siente debilitado y así de esa debilidad hasta presenta ayuno. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Hay muchas personas que al interceder reciben revelaciones de parte de Dios. El mundo espiritual es algo tan finito que en cualquier momento este hilo se puede cortar. Y tenemos que tener mucho cuidado en entrar en un campo desconocido nosotros abiertamente. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces este demonio jezabelico lo que hace es procura de poder entrar al grupo de intercesión de la iglesia para debilitarlo. ¿Por qué? Porque aunque a usted no le guste esto, lo que voy a decir, o lo confronte, si hay un grupo mínimo de oración, estoy ocupando la palabra, el diablo puede pelear la batalla, si el diablo lo va a confrontar, sí. Pero ¿dónde Satanás se esfuerza a tener conquista? En el grupo de intercesión. Porque el grupo de intercesión es el que coloca muro alrededor, no tan solo de la iglesia, no tan solo alrededor de la vida de los pastores, sino también de toda la congregación. Y el grupo de intercesores que se levanta para pelear batallas aún a favor de una ciudad entera. Entonces, es allí donde el diablo quiere entrar. Y como muchos intercesores a veces han caído, se creen mayor de lo que son, se creen que Dios les revela mayores cosas, esa autoconfianza en sí mismo, ¿sí? Ese orgullito que empezó a flotar allí, comienza entonces el enemigo a usar todo esto para poder seducir a uno y hacerle creer de que Dios le está hablando, y el intercesor comienza a orar de una manera equivocada.
Y es allí donde el diablo comienza a debilitar todo lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, porque el diablo va a querer usar. Fíjense que muchas veces, a mí me tocó un caso hace un tiempo, ya bastante tiempo atrás, acá en la iglesia, donde venía alguien a la casa, a nuestra casa, y comenzaba, ¿sabe qué? Dios me reveló que se dejó de alabar a Dios. Dios me reveló que ya no se está orando como antes. Dios me reveló que ya la adoración no es la misma que exalta su nombre. Dios me reveló esto, Dios me reveló aquello. Y a un día me cansé con tantas revelaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos que presentar, como en este caso yo estoy presentando un estudio y le estoy enseñando algo a ustedes, yo tengo que horas de investigación, horas de estudio, revoltijeo la Biblia del libro Tron, la Biblia Tron, miro la Biblia, empiezo a comparar textos bíblicos para ver cuál de los textos puede acompañar correctamente todo esto. Me pongo en oración, le digo, Dios, dame una palabra, muéstrame qué es lo que debo hacer. Y como estoy en la computadora escribiendo, de pronto borro todo lo que escribí y quedo pensando, cruzado la mano así y con la mano en el mentón y digo, Señor, ¿qué es lo que escribo acá? ¿Cuáles son las palabras? Y tengo que volver a empezar a escribir. Y de pronto digo, no corresponde esto. Vuelvo a borrar todo. Son horas y horas. Y hay personas que creen que Dios les vive mandando correspondencia todo el tiempo. El cartero espiritual le golpea la puerta y todo el mundo tiene revelaciones. Respiró, Dios me reveló. Estornudó, Dios me reveló. Entonces un día dije, basta. Y traje una enseñanza sobre la revelación. Se terminó la revelación. Ya no llegaron más a casa con tanta revelación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de revelación estamos diciendo, escarbé tanto el corazón de Dios, horas interminables de oración, de estudio, de palabra, de congregarme, de intimidad con el Padre, de sanar mi corazón, de sanar mi relación con los hermanos, para obtener una palabra. No podemos nosotros, hermanos, vivir con revelaciones. Y es allí donde nosotros nos equivocamos muchas veces. Y las revelaciones son emocionalismo puro, son los anhelos de nuestro corazón, son pensamientos puros nuestros. Y allí está el demonio jezabelico trabajando a full. Entonces comienza este demonio a atacar esas áreas. Aquellos que se sienten muy confianzudos, aquellos que se sienten seguros de sí mismos, aquellos que están constantemente hablando. Entonces ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el demonio va a querer empezar a infiltrarse poco a poco adentro de la iglesia y debilitar el cuerpo del Señor. ¿Amén? Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 20 en esta noche. Y vamos a ver algo importante, algo que Dios le dijo a la iglesia. Me quería aumentar un poquito el volumen. Algo que Dios le dijo a la iglesia de Tiatira. Dice la palabra del Señor: pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Verso 21. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. Amén. Entonces acá nosotros nos encontramos que Dios le habla a la iglesia de Tiatira. ¿Cómo? Dice, comienza diciendo esto: escriba al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a la primera. Imagínense Dios elogiando a la iglesia, Dios exaltando a la iglesia, Dios elogiándote a ti o a mí, ¿sí? Exaltándonos a nosotros, diciéndonos, mira, todo lo que estás haciendo es correcto, es bueno, y comienza Dios a bendecirnos por la vida nuestra que estamos teniendo con Él. Pero llega un momento en que Dios le dice, pero, ¿me entiendes? Es decir, de que en esta noche Dios puede estar hablándonos a nosotros y nos puede estar diciendo, pero tengo algo contra ti. Fíjese que le dice, yo conozco tus obras. Las obras hablan de tu servicio, de tu trabajo en la casa del Señor, de las veces que predicas el evangelio a la gente. Pero dice la palabra, yo conozco tus obras.
Tu amor. Dices amar a Dios. ¿Cuánto amamos a Dios acá? Amamos a Dios, no tenga vergüenza de decirlo. ¿Amamos o no amamos? Amamos. Aún los filisteos amaban a Dios a su manera, pero lo amaban. Aún ellos servían a Dios a su manera, pero lo servían a Dios. Siendo filisteos. Imagínense, y fueron los que juzgaron a Jesús también. Pero acá la palabra dice, conozco también tu amor, la fe tuya. Y nosotros nos plantamos allí, y estamos ahí pasando por necesidades, y la gente te va a hablar y te va a querer confundir con tantas palabras y tantos pensamientos, pero tu fe te dice que tú tienes que seguir creyendo de que Dios te va a bendecir. Yo voy a seguir creyendo porque Dios me va a bendecir. Si Él prometió, Él lo hará. ¿También lo eligió por su fe o no? Sí, pero acá le dice tu servicio, tu perseverancia. Mire, hermano, venía tormenta y yo me congregaba. Se me quedó la moto a 10 kilómetros de distancia y vine caminando. Con la moto a cuenta, pero llegué a la iglesia. Tarde, pero llegué. Perseverancia. Permanecí. ¿Cuántos de nosotros hemos permanecido en la casa del Señor, pase lo que pase? Muchos. Pero dice la palabra del Señor, y que tus obras postreras, lo que luego hizo desde el comienzo, luego las otras obras, las finales, son superiores a las primeras. Y ahí es donde le dice, pero tengo algo en contra de ti. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo con la iglesia? Si nosotros analizamos nuestro corazón hoy, en esta misma hora, ¿cuál es el pero de Dios para nosotros? Pero tengo contra ti esto. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado de parte de Dios y Dios nunca habló? ¿Me escuchan acá o no? ¿Sí o no? Pero tengo algo en contra de ti, que toleras esto. Ahora, muchos de nosotros podemos decir de interpretar de esta manera. Usted puede interpretar puede tener su propia interpretación. Yo tengo esta interpretación. La obra que tú haces, el servicio que tú le brindas a Dios, ¿para quién es? ¿Para vos o para Él? Porque si es para beneficio nuestro, bienvenido sea. Eso habla de tu egoísmo, de mi egoísmo. Pero si todo lo que hacemos en la casa del Señor y para el Señor, lo hacemos para que Él se exalte, entonces vamos a tener beneficios. Vamos a ser prósperos, vamos a vivir en paz, nuestra casa va a estar bendecida, vamos a tener el trabajo que querramos, vamos a tener comunión con los hijos, tantas cosas que pueden estar. Pero ¿cuál es el servicio? ¿Cuál es la intención de nuestro servicio? Yo creo que cuando Dios le habló a la iglesia de Tiatira, le dijo, pero tengo contra ti esto, que toleras a esa mujer, que se dice ser profetisa y no lo es, que ha seducido al pueblo y le ha llevado a cometer esto, aquello y lo otro, le he dado tiempo para que se arrepienta. Y la pregunta es en esta noche, ¿a cuántos de nosotros Dios nos dio tiempo para que nos arrepintamos de lo que hemos hecho? Queda la pregunta picando en la cancha. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de arrepentirnos? ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros? Fíjese acá. Anote usted por allí. Capítulo 23, verso 30 de Jeremías. Capítulo 23, verso 30 del libro del profeta Jeremías en esta noche. Dice la palabra del Señor, verso 30. Pero he aquí, yo estoy contra los falsos profetas o contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras. La palabra hurtar no habla de robar, de tomar algo que no es nuestro. Cada uno de su más cercano, dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan las lenguas y dicen, Él ha dicho, y aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y ya yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Así me dice el Señor. Ustedes saben que yo soñé con vos. Ay, Alejandro, soñé y el Señor me decía esto y el Señor me decía lo otro. Y como Alejandro es débil en espíritu, como Alejandro no pelea la batalla, como Alejandro dijo que me baje y que me suba,
Entonces es una presa fácil. Cualquiera de nosotros que estemos en una condición así somos presas fáciles. Entonces la falsa profecía seduce al débil. Dios me dijo que tú vas a ser pastor de la iglesia. Como pasó un día, hace muchos años atrás, cuando el apóstol Ponce vino por primera vez a Florencia. Trajo una palabra, predicó y oró y estaba todo lindo. Hasta que se pasaron toda la gente al frente y de pronto el profeta Ponce le da una palabra a un joven, ya lo congrega acá, no porque no está viviendo en Florencia hoy día, y le dice que le da la palabra de Samuel, ¿sí? Y le dice que ya va a morir Elí y surgirá el Samuel, pero le habla de su condición personal en Dios. Y un día nos estábamos hablando, charlando, y dice, ¿vieron la palabra que me soltó el profeta? Sí, ¿qué palabra? Le digo que va a morir Elí y que va a surgir el Samuel, que soy yo. Y le digo, quédate tranquilo que yo tengo muchos años para vivir. Porque yo interpreté lo que quiso decir el profeta. Ahora, el Elí es el falso sacerdocio que llevamos dentro, de las falsas revelaciones, de aquel hombre cómodo que nunca se opuso al pecado, que nunca llamó la atención. ¿Cuántos de nosotros tenemos dentro de nuestra propia vida una persona que se antepone a la voluntad del Padre? Por eso el apóstol Pablo dijo en un momento determinado, el espíritu está débil, pero la carne, ¿entiendes? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado acá. Y tenemos que intentar en este tiempo de que si vamos a soltar una palabra, sea de parte de Dios. Porque usted es responsable de lo que habla del Padre. Así es. Si usted declaró una palabra, hágase cargo el día de mañana de su muerto. Cuando Dios venga y le pida cuenta de lo que usted soltó. De la profecía que no fue profecía y que usted... Hágase cargo de sus cosas. Por eso es que la palabra del Señor dice en Apocalipsis 2:20, dice en momento, pero tengo algo en contra de ti. ¿Me entiende acá o no? Tengo algo en contra de ti. Entonces, nosotros hoy, y le dieron tiempo, pero no se le arrepiente esta persona. Y todos aquellos que fueron seducidos y caminaron con esta mujer, este demonio, también tienen tiempo de arrepentir, pero no lo están haciendo. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos que nosotros hoy analizar nuestra vida, nuestro caminar. Como dijo el profeta el domingo, muchos tienen sueño porque viven comiendo demasiado. Cuando el estómago está demasiado cargado. Ahora nosotros tenemos que ser muy cautelosos en todo lo que es el mundo espiritual. Para poder soltar una palabra tenemos que estar seguros que fue Dios el que está hablando. Si hay un sueño, no es que yo tengo que ir corriendo a contarte el sueño, como dice acá. Dice la palabra, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. Tengamos cuidado, porque Dios no habló. Mira, a mí me pasa algo, le cuento algo bien personal. Cuando hay una palabra que tengo que soltar a alguien, peleo la batalla y le mando, estoy orando y le voy a pelear la batalla, yo tengo que tener paz en mi corazón para soltar una palabra. Tengo que estar seguro de que, y si no estoy seguro en ese momento, prefiero parar y decir, Señor, revélame, háblame para que yo pueda declarar la palabra correcta. Porque nosotros somos culpables de lo que profetizamos equivocadamente. Y eso trae condenación. Fíjese algo importante acá. Jezabel era una falsa profetisa, aparte era prostituta, aparte era una mujer bruja, hechicera. Imagínense todos los rasgos característicos de esta mujer. Pero esta mujer seducía con falsas profecías al pueblo. ¿Y a quién le cayó primero? A su esposo acá, a la cabeza. No se enoje por lo que voy a decir. Pero cuando alguien me viene con una palabra, usted sabe, pastor, Dios me habló de esta manera y me hizo sentir esto para usted. Yo te escucho.
Pero como la vaca mastica hasta 4 veces antes de comer el pasto, así soy yo. Más cuando es en el mundo espiritual. Porque yo tengo que tener, yo soy el receptor o no. Yo soy el receptor. Ahora, yo debo estar seguro que la palabra que usted me soltó a mí proviene de Dios. Tengamos cuidado con esto. Porque acá hay una responsabilidad compartida. Primeramente, aquel que trae algo que no vino nunca salió del corazón de Dios. Y segundo, nosotros que recibimos, aceptamos y decimos, sí, es verdad. Porque yo lo siento y para el colmo de todos los males, nunca hemos sentido nada. Pero decimos, sí, Dios estuvo hablando de esto. Tengamos mucho cuidado. Diga conmigo, yo renuncio a toda falsa profecía. La iglesia hoy día necesita ser guardada en este aspecto. Nosotros somos los responsables. Cindy Jacob es líder de una organización mundial de oración, los guardianes del muro se llaman. Y ellos oran por los gobiernos, por los presidentes, los gobernantes, por la gente, por las iglesias. Y Cindy Jacob es una profeta muy reconocida a nivel mundial, pero ella cuando está por soltar una palabra tiene que estar segura. Nosotros tenemos que estar seguros de que fue Dios quien habló. ¿Entienden? Tengamos cuidado. Busquemos la revelación de papá. Yo creo que el que va a desatar una profecía también tiene que operar también en discernimiento, porque el Espíritu Santo es ordenar. Así es. Escuche esto. Los falsos profetas traen una falsa enseñanza a la iglesia. Falsa enseñanza, una falsa doctrina. Eclesiastés creo que es, a ver, déjeme que lo busque. Colosenses. Colosenses capítulo 2, verso 20. Si habéis muertos en Cristo, en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no uses? Dice la Biblia esto, ¿eh? No uses, no comas, no toques. Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrina de hombres, los cuales se desvanecen con el uso. A veces nosotros como líderes de la iglesia, pastores de la iglesia, referentes de la iglesia, hermanos, nosotros mismos ponemos normas que no están establecidas en la palabra. Y hasta prohibimos la entrada a la gente, porque vienen con una indumentaria equivocada que nosotros decimos que no corresponde. Cierta oportunidad, un evangelista que el cual nos casó a nosotros, Ricardo Alegre, contó el caso, un testimonio, donde vino una prostituta a la iglesia. Usted sabe cómo se viste la prostituta, ¿no? Con ropa. ¿Sí o no? ¿Sabía que se viste con ropa? ¿Sí o no? Pero bastante provocativa. No es la normal. ¿Sí? Siempre exhibiendo su cuerpo. Pero esta mujer vino a la iglesia. Y que entró a la iglesia. Pero el diácono, el portero de la iglesia, le prohibió, le pidió que se retire de la congregación porque la ropa que traía no era adecuada para estar con los santos. Ahora imagínese usted esto. Una prostituta que llega, porque pasa por la calle, escucha la palabra, es tocada. Y por una norma establecida por el pastor de la iglesia, un alma se puede perder. Amén. Sí, Señor. Jesús dijo, ¿y dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. ¿Dios aprueba la prostitución? No aprueba. Pero ama las almas. Amén. Entonces acá dice la palabra, no uses, no comas, no toques. Tenemos que tener cuidado que lo que nosotros hacemos no sea nuestra doctrina,
no sé, nuestra, una cierta oportunidad. Me dijo alguien a mí, no te metas con mi doctrina porque va a ser el último día que te invite. Y bueno, y me metí en la doctrina de esa persona. Nunca más visité la iglesia. Porque yo no me estoy metiendo con tu doctrina ni con la mía, sino que estoy enseñando la palabra, que es la doctrina de Dios. Ahora, cuando el hombre tiene su propia doctrina, como me dijeron a mí, no te metas con mi doctrina porque ya no te invito más a la iglesia para que predique. Bueno, yo enseñé la palabra, transmití el mensaje, di lo que Dios me dio creer, y bueno, y si fue tocada la doctrina del hombre, bueno, acá estoy, ya no visito más la iglesia, ya no soy invitado en ese lugar, no importa, porque yo prefiero estar bien con Dios y con su palabra, que no acercarme y estar contento, alegre con una persona que enseña un precepto equívoco erróneo. ¿Usted va entendiendo esto? Entonces es conveniente que nosotros hablemos de la palabra, instruyamos a la gente con la palabra y que sea el espíritu de la palabra el que te diga cómo debes corregirte. ¿Podés aconsejar a la gente? Sí. ¿Podés guiar a la gente? Sí. ¿Podés orientar a la gente? Sí. Es correcto que lo hagas. Pero nunca imponiendo tu voluntad. Deja que el espíritu trabaje. Porque cuando el espíritu empieza a trabajar, el espíritu sabe cómo sanar el corazón de la gente. ¿Me entiende acá o no? Deje que seguimos enseñando, instruyendo, capacitando, punto. Pero nunca imponiendo el criterio ni la voluntad propia. Siempre esperando de que Dios sea. Amén. El espíritu busca a los más débiles de la congregación para seducirlos con falsas profecías. A aquellos que han sido dañados por algún creyente o por algún líder, o los que creen que fueron dañados porque emocionalmente está mal. Como así también a los nuevos en su primer amor. Buscan experimentar más su vida en Dios, demostrándole que Él está mejor que otros espiritualmente. Entonces, aquellos que tienen confianza en sí mismos son presas fáciles. Y este demonio busca seducir a los nuevitos. Porque viste que los nuevos están en el primer amor. Quieren predicar a todo el mundo quiere llevar a la iglesia. Entonces, buscan una relación constante con Dios. Entonces este espíritu busca seducirlo de tal manera para desviarlo del propósito. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Me quieres corregir el audio? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Seguimos. Si he descubierto por el espíritu el discernimiento y principalmente cuando este espíritu opera en la vida del pastor, se va también a descubrir aquellos que están conectados con él dentro de la iglesia. Por ejemplo, si alguno de nosotros, cualquiera de nosotros, de pronto comienza a tener una actitud equivocada, errónea, y empieza a seducir a la gente, ¿qué es lo que busca hacer este demonio? Rancho aparte. Nunca va a ser visible su actitud. Siempre te va... Gladys, o sea que te invito a tomar un cafecito en casa, tengo facturas caseritas. Te invito y Gladys se va. Y ahí Gladys es seducida. Entonces con pocas palabras. ¿Cuántos hermanos dejaron la iglesia porque fueron seducidos por aquellos que dicen ser cristianos? ¿Cuántos han dejado de congregar? Hoy la casa de Dios está con las puertas abiertas, pero y en cualquier lado esto pasa, no únicamente acá, en cualquier lado. Son simplemente visitas, ya no son congregantes, no son miembros de la iglesia. Vengo de visita. Una visita cada cuánto te llega a tu casa, hermano. Cada mes, cada 20 días, o cada vez que tú tienes plata. ¿O me equivoco? Ahí sí se nos visitan a la gente a nosotros más rápido. Porque justamente el 5 de cada mes, fulano tiene dinero, voy a compartir algo con él, voy a compartir. Cuando te quedaste con la billetera casi vacía, eso no tienes más visita. Y de pronto te seduce, ¿sabes qué vamos? Justamente a la hora del culto.
Había hermanos que yo me acordaba y me decía, hermano, ¿usted no tiene otro horario para lavar la ropa que a las 7, 8 de la noche? ¿Por qué faltó a la iglesia? Porque estuve limpiando la casa y no tenés todo el día para limpiar la casa. Y faltará a la iglesia porque tengo que lavar la ropa, tengo que esto, tengo que aquello. Este demonio va a buscar seducirte de tal manera para que vos desvíes tu relación con Dios. Tengamos cuidado con eso. Todo aquello, aún las propias amistades, que te aparta de Dios, tengamos cuidado. Así sea tu familia. Como dijo alguien, si alguien se dice ser tu amigo, te va a respetar tus decisiones. Y te va a respetar tal cual tú eres. Entonces tengamos cuidado. Si la amistad te seduce de tal manera para desviarte de las cosas del Señor, tengamos cuidado. El objetivo de este demonio es destruir a la generación profética con el fin de que la iglesia se desenfrene al no tener dirección. Escuchen lo que dice el libro de Proverbios. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bien aventurado. Sin profecía. ¿Para qué es la profecía? ¿Qué es el profeta? Es aquella persona que habla de parte de. Aquel que es vocero de Dios en la tierra. Aquel que trae una revelación de Dios a la iglesia. Ahora dice la palabra que sin profecía el pueblo se desenfrena, es decir, que no tiene rumbo. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es feliz, tiene paz, tiene gozo, es próspero. Mas el que guarda la ley. Y este demonio procura por todos los medios que vos no tengas parte con la ley de Dios. ¿Estamos hasta acá o no? Escuche esto. Elías representaba la autoridad espiritual de la iglesia y el rey Acab la autoridad natural. Pero ambos fueron seducidos por este demonio y ambos fueron apartados del propósito. ¿Qué tenía que hacer Acab? Gobernar Israel. Establecer normas, leyes que provengan de parte del Señor. Mover el puntito rojo de arriba del micrófono. Entonces, ¿qué es lo que sucedía allí? De pronto, Acab es seducido y ahí comienza este demonio a gobernar todo Israel a través de Acab. ¿Y qué pasa con Elías? Elías tenía un propósito. Elías fue una persona que restauró el altar de Dios, la relación de Dios del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Volvió a hacer que en pleno desierto, en plena necesidad, en plena hambruna, el corazón de todo Israel se vuelva a Dios. Pero una palabra de esta mujer valió para que Elías deje su propósito. Inclusive dijo Elías, solamente yo he quedado en todo Israel que te siguen pecadores. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Te equivocas. De los 10 millones de hebreos que hay, 7,000 yo guardé para mí, de los cuales no besaron a Baal. Y Elías le dijo, yo solamente he quedado. Miren las veces que nosotros hemos hablado de esta manera. Elías representa la autoridad espiritual de la iglesia y Acab lo natural. Ambos fueron manipulados y desplazados de su propósito. La pregunta que yo hago hoy, en esta noche, a los que están presentes y a los que puedan estar viéndonos a través de la transmisión. ¿Cuántos de nosotros o cuántos han sido seducidos por este demonio para poder abandonar su propósito en Dios? ¿Cuál es el área que afecta con este demonio? El servicio, la intercesión. Cuando comenzamos a hablar de este tema, este demonio te quitó la oración, la adoración, te quitó el congregarte. Hebreo, ¿qué dice Hebreo? No dejar de escucha bien, no dejar de congregarte, como muchos tienen por costumbre. Este demonio te quita de la congregación de los santos, te anula de tal manera que te quita del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios en la tierra, que es la iglesia.
pastor amigo, nos criamos juntos en las andadas, Walter Gómez, pastor en el chat. Un día estábamos hablando, hace un tiempito atrás, estábamos hablando, y me dice, che, Oscar, vos sabés que yo tengo los quincenales dentro de la iglesia, cada 15 días se congregan, y yo te gané, tengo los mensuales y los anuales. Hay hermanos que vienen cada año a la iglesia. O como dijo el profeta Ponce, son chisitos, cada vez que hay fiesta aparecen. El chisito es el amarillito, ¿no? Pero es una realidad. Porque este demonio busca sacarte de todo aquello que es Dios. Amén. Amén, sí, Señor. Habrá alguien en esta noche que diga, hoy yo voy a renunciar a esto. Y cueste lo que cueste, volveré a mis principios. A servirme a Él. Qué importante que es esto, hermano. No permitamos que este demonio nos desplace de Dios. Hace un tiempo atrás hablaba del desmembramiento de la iglesia. Y le pedí a los hermanos, tráiganme el machete, un hacha. Tráigame, no me acuerdo, una pala de punte, asada. Y le llamé a uno. Y le dije, acostate. Por supuesto que al que le llamé al otro, le llamé a otro y le dije, con cuidado manejar la herramienta. Que no se te escape. Entonces le digo, comenzá a desmembrarme el cuerpo del hermano. Y estaba, agarré el machete, así. Se le sacó el brazo. Simbólicamente hablando, ¿no? Porque el hermano tiene el cuerpo entero. ¿Entiendes? De pronto le sacó la mano, le sacó el pie, le sacó parte del costado, le sacó la cabeza. Entonces le dije a los hermanos, le dije lo siguiente: la actitud de muchos produjo este daño a la iglesia. Produjo daño al reino de Dios. Y sabe que cuando nosotros permitimos que este demonio nos gobierne, viene el desmembramiento en la congregación. Ya la anciana se va, el diácono se va, el portero ya ni siquiera en las reuniones de enseñanza aparece. Y el que te limpia, que te pasa el trapo de piso en el altar, ni sabe dónde está el lampazo. Porque le quitó de propósito. Tengo que evangelizar. Uy, ¿sabes que me olvidé? Que teníamos que venir a evangelizar. Me olvidé. Te quita del propósito de hacer la voluntad de Dios. Amén. No le permitamos a este demonio quitarnos de Dios. Estamos unidos a Él. Verso 10, primero, capítulo 19 del primer libro de Reyes. Busque usted el primer libro de Reyes, capítulo 19. A ver, ¿encontramos? Verso 1. Dice la palabra: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Quién se fue con el chisme a la bruja? El marido. ¡El marido! ¡Alcahuete! Estaba trayendo el profeta liberación a toda una nación. Y el otro va y le dice: ¿vos sabés que le mataron a todos? ¿No vamos a tener quien le prenda velita a Balaíto el día de cumpleaños? El esposo se va con el cuento a la bruja. Entonces envió Jezabel a un mensajero. Ella no se fue. Fue otro de parte de él. ¿Habrá venido alguien de parte de otro a traerte el cuento a vos? ¿Entendés lo que te quiero decir? Alguien que no se atrevió a decirte lo que tenía que decirte. Entonces, vos sabés que... Y eso desentonó o apretó el botoncito rojo en ti y te desvía, te quita, te trae desequilibrio, te trae
momentos de dolor, de angustia. No, tengamos cuidado con esos mensajeros que no son mensajeros de nadie. Son voceros de Satanás. Alguien me dijo un día, pastor, ¿usted seguía por chisme? No, mi hermano, le digo, yo conozco tu historia, quédate tranquilo, le digo. El que me revela las cosas es Dios. No me manejo con chisme, al contrario, te corro a escobazos si venís con cuento. Porque no corresponde. Perdés tu tiempo. Y esos emisarios de Satanás vienen a sacarte el sentido de la vida. Vienen con un mensaje de parte de... ¿Por qué no se fue Jezabel a hablar con Elías? Era cobarde. Y los cobardes envían mensajeros. Venite para hablar tranquilamente cara a cara. Mira, hasta este demonio es cobarde. ¿Sabes quién era Elías? Diciendo, así me hagan los dioses. Mira, se agregó más de un demonio acá. Más de un dios tenía esta mujer. Y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro. ¿Quién vio el peligro? Elías. ¿Dónde estuvo lo que hizo la manifestación de Dios a través de él? Vio el peligro. Fue un Pedro en el Antiguo Testamento. Maestro, si eres tú, que yo camine como vos en el agua. Ven, Pedro. Y Pedro salió de la barca y comenzó a caminar. Pero cuando vio que él estaba sobre las aguas, tuvo temor. ¿Y qué pasó? Se hundió. Y luego, maestro, ayúdame que me... Elías vio el peligro. Un hombre que confrontó al rey. Un hombre que a costa de su propia vida confronta a la autoridad principal de una nación. Que tenía la autoridad para quitarle la vida, así como estaba Elías. Y por una mujer bruja tuvo temor. Como siempre digo, reprende a los demonios, pero un simple sapo te atemoriza. Un sapo. Pero un ratito antes, diablo inmundo en el nombre de Jesús, suelta la vida de esta persona. Saliste de la iglesia, suelta un sapito, ¡ah! Pegando un grito. Que el sapo enviado por Satanás no te quite de tu propósito. Amén. ¿Amén? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Lo bueno que hizo Elías fue que a su criado lo resguardó. Y él se fue por el desierto un día de camino. Tenía un espíritu paternal. Un día, y vino y se sentó debajo de un enebro. Escuche esto. Y deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor yo que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces dice la palabra, él miró y aquí a su cabeza era una torta cocida sobre las ascuas, sobre el fuego, y una vasija de agua. Y comió y bebió, y luego ¿qué hizo? Se volvió a dormir el hombre. En vez de actuar de otra manera. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué te quiere decir la palabra? Que ante las acechanzas del diablo que hay en tu vida, las veces que este demonio se levanta en tu contra, siempre hay una palabra de Dios para ti, que te fortalece para que sigas avanzando. Dios jamás te dejará solo. Aunque tú te encuentres desanimado, que te encuentres con que todas las cosas te salió al revés, en contra, todo te está saliendo en contra, siempre Dios estará a tu lado. Y míralo de esta manera, Dios está probando tu fe. Y llegado el momento se desata tu bendición. Dios jamás va
va a olvidar la promesa que puso en tu vida. Dice la Biblia, ¿se olvidará la mujer del que trajo a luz? Sí. De hecho, miramos casos cerrados con mi esposa. Y ahí hay muchas mujeres que se olvidaron que parieron hijos, regalaron a sus hijos. Pero la Biblia dice lo siguiente: yo jamás me olvidaré de ti. El verso 10 del capítulo 27 de los Salmos dice que Él nos recoge, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Qué importante, Dios jamás se olvida de lo que un día desató en ti. Jamás. ¿Saben quién se olvida? Nosotros. Nosotros. Nos olvidamos de la promesa. Nos olvidamos del llamamiento. Nos olvidamos del amor que Dios puso en nosotros un día. Nos olvidamos. Pero Él jamás lo hará. Él nunca te dejará huérfano. Él te escogió como hijo y el Padre cumplirá su palabra. Por amor a su pueblo, Dios restituye autoridad. Dios restituye autoridad al profeta Elías para ungir a Jehú como rey. Es decir, así como acá se desvió de lo que era correcto, Dios ya buscó a alguien que lo reemplace. Y como Elías se dejó gobernar por sus emociones, Dios buscó a Eliseo para que sea el sucesor del profeta. Te digo lo siguiente: no permitas que Dios busque un sucesor tuyo. Llegará el momento en que Dios te dirá: bueno, es listo. Tanto he hablado contigo, tanto traté contigo, pero bueno, como no quieres obedecer, no quieres servir, no quieres corregirte, no quieres ubicarte, buscaré a otro. El libro de Apocalipsis dice que nadie ocupe tu lugar, retén lo que tienes. Retén lo que tienes, que nadie ocupe tu lugar. Aunque vos te sientas la más pequeña, el más pequeño de todos nosotros, que nadie ocupe tu lugar. Retén lo que Dios te puso un día a ti. Lo que Dios un día te entregó, reténlo. Llegado el momento, Dios hará que te exaltes. Él te va a exaltar ante la gente. Él te va a poner en un lugar más alto. Él te va a ubicar en un lugar de honra, de privilegio. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Este demonio busca sacar hasta lo pequeño que tú tengas de Dios en ti. ¿Va entendiendo esto o no? Dijimos que Elías representa la autoridad de la iglesia espiritual y acá lo natural. Ambos fueron manipulados, dijimos, y desplazados por este espíritu demoníaco. Sin embargo, Dios no abandona a su pueblo. Digan conmigo: Dios no me abandona. Hágame creer: Dios no me abandona. Dios no me abandona. Escuche, enseguida Dios toma a Elías de la cueva, lo saca. ¿Dónde muchas veces nosotros nos metemos? ¿O dónde muchas veces nos escondemos? Usted conoce. Alguien dice por allí, ¿no? Y todo el mundo decimos lo mismo: que no se entere el pastor, que no me vea la hermana. Pero Dios ya te vio. Amén. ¿O me equivoco? Amén. Y a veces nosotros somos Adán y somos Eva, que cuando cometemos el error nos ponemos detrás de un árbol para que Dios no nos encuentre, Dios no nos vea. Acá nosotros estamos viendo esto, que en un momento determinado Elías se va dentro de una cueva, se esconde por temor, por cobardía. Pero de allí le rescata a Dios, de allí lo saca Dios. ¿Cuánto amor Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros que le servimos? Que aunque nosotros muchas veces, hermanos, retrocedemos más que avanzar, Dios siempre extiende su mano para poder recogernos. Que cuando nosotros nos escondemos porque hemos hecho algo equivocado, Dios siempre entra en la cueva para sacarnos del lugar y volver a llevarnos a un propósito. ¡Qué bueno es Dios! ¿Dios es bueno o no? ¿Cuántas veces usted se equivocó y yo me equivoqué? ¿Cuántas veces le erramos el blanco?
Y Dios siempre nos da la chance de volver a empezar. Porque así es Dios. Como en esta noche, Dios nos está dando la oportunidad de volver a empezar. Si hemos debilitado nuestra vida de servicio, nuestra fe, nuestra relación con el Padre, hoy tenemos la oportunidad de volver a empezar, hermano. Amén. Diga conmigo, hoy vuelvo a empezar. Mire, usted dice, perdí la gracia. Diga conmigo, perdí la gracia. Perdí la unción. La visión. Ahora, Elías lo hizo, pasó por la misma etapa. Pasó por la misma etapa. Pero Dios no tan solo que lo restituye a Elías, no tan solo que lo quita del lugar donde él se escondió, sino que también restituye la unción en él. Usted sabe que en esta noche Dios puede restituir la unción en ti. Lo único que Dios está esperando es que usted y yo tengamos un corazón arrepentido. Que podamos decirle, Señor, perdóname. Vuelvo a insistir acá. Si el servicio que le estamos brindando a Dios es para la gloria nuestra, perdimos la unción. Pero si yo reconozco, usted reconoce esta actitud, Dios vuelve a ponernos en el lugar de Dios. Nos vuelve a restituir, nos vuelve a ungir, nos vuelve a dar soplo de vida. Eso quiso hacer Dios con Adán y con Eva, pero ambos no quisieron reconocer. Diga conmigo, yo reconozco. Yo necesito de Dios, ¿y usted? ¿Sí o no? Restituye la unción, restituye la vida de Elías en la autoridad. ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, alguien que no fue restituido por Dios no puede volver a ungir a dos personas. Miren, tenía que ungir a Jehú como rey de Israel. ¿Por qué? Porque lo iba a reemplazar acá. Eso no hizo Elías. Pero Dios le dio la unción y le dijo, ve y unge a Jehú como rey. Y a Eliseo como profeta luego de ti. Es decir, que una persona restituida en autoridad y en unción puede llevar a cometer o puede llevar a cabo una tarea. Asignar algo. Entonces, hermanos, si Dios te está dando la chance hoy, volvamos a aceptar esa chance. ¿Amén? Quiero concluir con esto en esta noche. Vaya rapidito Oseas. 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 No es Osea, es Oseas el nombre de la persona. ¿Sí? Porque no es O. ¿Cómo anda Sandra? ¿Encontramos? Oseas 4, verso 6. Escuche esto, yo muchas veces me he volcado a hablarle más de una vez, dije, como dice la Biblia. Ahora escucha acá. Mi pueblo fue destruido. Diga conmigo, destruido. Destruido. Te pregunto, ¿cómo estás hoy? Oseas 4:6. Te pregunto, ¿cómo estás hoy? Estoy acabadísimo. Miren para ver si Dios me da el soplo y me vuelvo a levantar. Destruido. No tengo ánimo. Hasta la esperanza se me fue. Dice la Biblia, mi pueblo fue destruido. Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow. La traducción lenguaje actual dice, mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios. ¿Quién es tu Dios, hermano? No me conteste, es una pregunta que tiro al aire. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Cuál es el Dios que tú dices que amas? ¿A quien tú dices servir? Mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios.
Y por eso se está muriendo. La pregunta es, lenguaje actual, la pregunta es, ¿cómo te sientes por dentro? ¿Cómo estás interiormente? Por fuera demostrar fortaleza, que todo está bien. Te reís, cantás, ¿sí o no? Doña Jovita, ¿cómo anda? Dios me la bendiga, doña Jovita. Y por dentro está hecho bolsa. No tenés esperanza. Y como aliento, como zarpazo de ahogado de decir, vas a la iglesia, Dios le va a sanar, Dios le va a sanar. Pero usted adentro dice, a mí no me ama Dios. Dios a mí no me ha sanado. ¿Cómo estamos? Dicen por allí, no digo yo, pero la Biblia también habla, que tu rostro refleja lo que tú eres por dentro. Sonríe que eres un aunque sea feo, sonríe. Y como dice la pastora, aunque te falten los dientes, sonríe igual. Amén. Pero dije el lenguaje actual, mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios. Wow, yo me acuerdo, mi hermano, que yo antes iba a la iglesia y me iba con la Biblia en la mano, eran 9 años y me iba a la iglesia, me iba con la Biblia, tenía mis momentos quizás de oración, de lectura, y nosotros oramos y hablamos con Dios. Aunque algunos dicen que no es así, pero nosotros sabemos. Porque el profeta dijo, estuve orando y hablando con Dios. ¿Sí? Pero por muchos años, yo conocí a un Dios que me contaron su historia. Que hizo los cielos y la tierra y todo lo que está creado. Conocí a Dios, al Dios histórico. Escuche bien esto, es importante. Yo conocí por muchos años al Dios histórico. El Dios histórico está acá. Amén. Puro conocimiento. Pero llegó el momento en que, muriéndome, conocías al Dios vivo. Aleluya. Ahí ya no fue la historia. No fue el Dios que me contaron. No fue el Dios que me presentaron. Fue el Dios que se presentó a mi vida y se manifestó en mí. Aplaudir al Señor. Son dos cosas diferentes. Amén. La pregunta es, ¿cuál es el Dios que tú tienes? ¿El Dios histórico o el Dios manifestado en ti? Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuál es? Santo. Este demonio jezabelico quiere que tú tengas al Dios histórico. Ese dice que te relata la historia. Conozca al Dios vivo hoy. Amén. Experiméntelo. Él te va a dar vida. ¿Y sabes qué? Wow, hermano, si usted experimenta al Dios vivo, va a tener al Dios vivo con el conocimiento. Gloria a Dios. Escuche esto. Por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que me sigan sirviendo en el templo. Ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Hay algo importante. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra, y la Biblia a nosotros nos enseña lo siguiente. ¿Qué dice la Biblia acá? Cuéntame. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza en sí y seduca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por tanto, yo la arrojo en cama, en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. No dice únicamente de las tuyas, las obras de ella. Y acá la palabra, en el lenguaje actual, dice, por eso no quiero que me sigan sirviendo. Llega un momento en que Dios te quita del camino. Amén. Sí, así es. Córrete, Moisés, le dijo Dios.
lo voy a consumir a todo esto y te voy a dar un pueblo mejor. Está en la Biblia. Llega un momento en que Dios se cansa de esperarte. Sí, Señor. Como iba a pasar con mi esposa el día que nos casábamos por civil. Se cansó casi de esperarme porque yo nunca llegaba. En vez que ella llegue tarde, llegué yo. Como una hora de tardanza. Y bueno, vamos a esperar un ratito más de que la juez, si no aparece, se suspende. Y justo al ratito, al ratito vine y le saqué lo contento de ella. Aparece. Pero mira acá, Dios muchas veces, hermano, no es que el pastor te quitó, Dios te quitó por cuanto no has aprendido sujetarte, a honrar la autoridad, a estar en obediencia, a cumplir fielmente con lo que Él te llevó a hacer. Amén. Yo te quito. Ahora muchas veces nosotros vemos a los hermanos que también se sienten y están ahí. Yo te quito. Me acuerdo cuando estaba medio muriendo del COVID el año pasado, y después cuando me restablecí, todo, llamé a los obreros de la iglesia y le dije, Dios me habló, purifica el altar, me dijo yo. Entonces yo le dije a los hermanos, ¿sabe qué? Dios me habló, me dijo que purifique el altar. Al altar estamos hablando de todo lo que es servicio, ¿sí? No lo que está acá arriba, hermano, todo lo que es servicio. Entonces le dije a los hermanos, corrijan su camino, porque si ustedes los corrigen, Dios te quita. Pasó un año, a las pruebas me remito. Dios muchas veces nos da la oportunidad, nos da la chance de corregir nuestro camino. Y este demonio te dice, ¿sabes qué, Oscar? Estás bien vos, se equivocó el pastor. El pastor no sabe lo que dice. Fíjate, hiciste las cortinas, mirá lo que pusiste. Ay, todo como un tabernáculo. Y el pastor te elogia y te da aplausos. El pastor está equivocado. Vos no. Sigue bien si estás bien. Eso le dijo Satanás a Eva en el Edén. Amén. Ah, ¿con qué? Van a ser como Dios si comen esto. Y la otra torta comió. Después le culpó a Satanás y ella nomás que se dejó seducir. Y el hombre también. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy? Permitamos que la corrección. Miren, Dios te va a corregir y vas a sentir dolor. Pero cuando la corrección de Dios termina, ¡wow! ¡Qué alegría es! Aparte de eso, mi hermano, sobre que Dios te ve sufriendo y está ahí, ¡ay! Pero le tengo que corregir, le tengo que acomodar. Este se me está doblando, le tengo que volver a enderezar un poco. Y vos le sentís el dolor y estás sintiéndote mal, que llorás, que nadie me ama, que hasta Dios se olvidó de mí. ¿Dijiste o no te dijiste? No dijiste. Y Dios te mira y dice, me duele verlo así, pero si yo aflojo, no se me interesa más. Y llegado el momento cuando Dios termina de trabajar contigo y conmigo, Dios corre, nos abraza, como hizo el Padre con el Hijo pródigo, nos da la mejor ropa, nos vuelve a restaurar en el lugar que estábamos ayer. Aparte de eso, nos prospera. Amén, así es. Y lo que estaba reservado para nosotros, Dios nos entrega. Miren cómo es Dios. El Dios histórico es un Dios verdugo. Eso enseña la realidad. Dios te va a castigar. Hoy no viniste con corbata, Alejandro. Dios te va a castigar. El Dios de los religiosos actúa así. Nuestro Dios ama. ¿Entienden ustedes, hermano? Nuestro Dios tiene su mano extendida para bendecir. Pero este demonio siempre te va a buscar engañar, seducir. Como estás debilitado, estás medio triste, melancólico. Mi marido no me llevó a comer afuera esta vez. ¿Entendés? Entonces está melancólico, allí por ahí andan las cosas. Y el diablo usa todo esto. Porque cuando usted está melancólico, bajó la guardia. Dejó de congregar, dejó de orar, dejó de ayunar, dejó de leer la Biblia.
hasta salió del grupo de la iglesia. Y si el pastor manda mensaje, la pastora manda mensaje, son 3 gatos locos que contestan. El resto no sé. Pero como me dijo Carla, lo importante es que lea al pastor. Entonces me sanó el corazón ahí. ¿Seguimos? Amén. La falta de conocimiento de la palabra de Dios hace que no haya discernimiento para poder detectar este espíritu. Así es. Cierta oportunidad, un hermano faltó a la iglesia. Diga conmigo, no están hablando de mí. No están hablando. Fuerte, no están hablando No están hablando de mí. No, está también, no están hablando de mí. No están hablando. Yo siempre congrego. Yo siempre congrego. No, yo siempre congrego. Yo siempre congrego. Ahora faltó el hermano a la iglesia. Y el pastor le llamó la atención. Porque como dijo el apóstol la vez pasada, hasta contratada así, hasta vos sabes hasta dónde se sienta el hermano, porque faltó siempre en el mismo banco. Cambie de posición para el cuarto. Entonces nos confunde a nosotros también. Faltó el hermano en la iglesia, faltó un culto. Faltó 2. Faltó 3. Y dijo el pastor, me voy a ver qué pasa con este. Se va el pastor. Cuando llega a la casa, le abre la puerta, entra. Y llega un momento, escuche esto. Diga conmigo, no hablan de mí. No hablan de mí. Llega un momento que este hermano le cuenta lo que pasó con él. ¿No? Y empezaba a hablar así. Y el pastor se da cuenta de todo lo que estaba pasando, de la necesidad que tenía, de todo. Entonces, le dice el pastor, préstale tu Biblia. Va el hermano, busca su Biblia, la entrega al pastor. Y el pastor, sin que él se dé cuenta, coloca un dinero dentro de la Biblia. Habla con él y todo eso. Ora pronto. Bueno, me voy. Te espero en la próxima. No me falta la próxima reunión. No, pastor, aquí voy a estar. Diga conmigo, así yo le digo a usted. No, diga, así le digo a usted. Así le digo a usted. ¿Vas a venir a la iglesia? Si hoy me vengo a la iglesia y después pasa por el frente y... No. Y dice que este hermano, le dijo, el próximo punto voy, pastor. Faltó el hermano. Dijo, pero ¿qué le habrá pasado otra vez? Faltó 2, faltó 3. Me voy a ver qué sucedió. Llega el pastor. Hola, pastor, ¿cómo va? Pásale usted. Se sienta, le atiende al pastor. Y llega un momento que le dice el pastor al hermano, préstame tu Biblia. El hermano le presta la Biblia. Y se da cuenta que dentro de la Biblia estaba el dinero que él, como una semana antes, le había dejado. Nunca leí la Biblia. ¿Cómo querés que el demonio salga derrotado si no tiene palabra de Dios? Aleluya. Te cansás de mirar YouTube. Porque está Maldonado, Ana Maldonado, está Josefón, está Pepito, está todo el mundo. Ah, pero yo Olivera, el profeta de Dios. El mejor profeta está acá. Amén. Dijo el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida. Gracias, Jesús. Y luego el apóstol Pedro dice, ¿sabes qué? Esta es la mejor profecía. Acá está, la Biblia. Ella habla de Dios. Y el libro de Oseas dice que hubo una nación que se perdió, fue destruida, fue esclavizada porque le faltó el conocimiento y se negó a conocerlo a Dios como a Dios mismo. ¿Sabe a quién ataca este demonio? A los que no leen la Biblia, a los que no congregan, a los que no oran, a los que no ayunan. Tengo que ir a la iglesia, sacar el polvo, que no se den cuenta. ¿Y dónde está la Biblia? Y ni vos sabés dónde dejaste. Un día un hermano me pide prestar la Biblia, tenés cuidado que muerde. Te puede llegar a cortar la Biblia, filosa está la soga, mire, se están rompiendo las sogas, pero están ahí. Tenemos que entender esto, mi hermano. Si usted quiere salir victorioso, tiene que tener palabra de Dios. Amén. Así es. ¿Me va entendiendo? Amén. ¿Cómo el Espíritu Santo te va a traer una palabra
en un momento de crisis y no encuentra nada dentro? Es como cuando nosotros venimos a la casa y decimos, ¿y la escoba dónde está? Y desapareció la escoba. ¿Cómo pensás que vamos a limpiar hasta la escoba? ¿Cómo pensás que el Espíritu Santo nos va a dar una palabra que está acá adentro cuando no hay nada acá? ¿Usted entiende esto o no? Claro que usted entiende. Somos inteligentes nosotros. La falta de conocimiento de la palabra hace que no haya discernimiento para detectar este espíritu. El buen uso de la palabra de Dios es importante hoy día y siempre para tener una vida en santidad. El pueblo del Señor necesita conocer el logos de Dios, la Biblia, la palabra. Pero para no caer en la seducción de la falsa profecía y del espíritu de Jezabel, la actitud de este demonio será la siguiente: solo trato de ayudar. Ahí viene Sole. Le dice a la Karina, estoy tratando de ayudarte, Karina. Escucha lo que te voy a aconsejar ahora. Ejemplo estoy dando, ya veo que le patutean a Sole. Ejemplo nomás. Solo trato de ayudar. Dios me dijo que lo hiciera. Si no sabes hacer las cosas, no las hagas. Pero nunca involucres a Dios en lo que tú dices hacer. Sí, Señor. Pero con esta actitud busca revelar un supuesto plan de Dios para la iglesia, insinuando siempre que, y acá terminamos. Primero, los proyectos, planes del pastor están mal. Pastor, el techo tiene que ir para el lado sur, porque el lado norte muchas veces viene demasiado fuerte el viento. Pastor, así tenemos que colocar las sillas, pastor. No, pastor, creo que el proyecto para evangelizar y ganar las almas para la iglesia, para ganar el barrio para Cristo, la ciudad para Cristo, no es la correcta. Dios me habló de esta manera a mí. ¿Sí o no? Había una hermana que decía, si Dios me da el sentir, lo hago. Y otra le dijo, si no lo haces, jamás sentirás nada. Si esperas sentir algo, jamás lo harás. Es la verdad. Si Dios, y alguien, hermana, te espero en la iglesia, hermano, te espero en la iglesia. No me falta la iglesia. Si Dios quiere, nos vemos aquí, pastor. Dios quiere, le digo yo. El problema es que está en usted, que no viene. Amén. Mañana oramos, Si Dios quiere, a las 3 de la tarde estoy pastoreando. Dios quiere que usted venga. El problema está en usted. Diga conmigo, ay. Ay. Fuerte. Ay. Algunos quedaron lisiados. ¿Era verdad o no? ¿Dónde se ve el mayor objetivo dentro de la iglesia? En los momentos de oración y de estudio de la palabra. ¿Saben por qué? Y de adoración. ¿Saben por qué? Porque el diablo, este demonio, no quiere que usted aprenda Amén. a orar, a adorar a Dios y a estudiar la Biblia. Amén. Porque el conocimiento hace que usted tenga autoridad. Amén, así es. El conocimiento hace que usted tenga autoridad. Por eso que somos esclavos. Porque no tenemos conocimiento. Así es. Qué pena. Miren el estado de WhatsApp que publiqué hoy, ¿sí? Miren el estado de WhatsApp. Tercero, realiza encuentros de oración privada. Dios me dijo que te invite a la oración en casa. ¿Y el pastor no sabe? Sí, el pastor sabe. Y usted se va confiado porque el pastor sabe. ¿Y la profeta también? Sí, la profeta también. Y usted se va a la oración. Y comienza. Y ahí empieza Satanás a gobernarte. Cuando llega el momento, tú te levantas en contra de la autoridad de la iglesia, porque el demonio ya cautivó tu corazón. Si no sabemos nosotros de eso. Donde no haya quien confronte este espíritu. ¿Ah? Cuarto,
procura dar enseñanza usando la palabra fuera de contexto. ¿Qué es fuera de contexto? La práctica de citar fuera de contexto es una falacia informal, algo inventado, algo razonado por sí mismo, y un tipo de falsa atribución mediante la cual un trozo de texto es extraído de un párrafo, de forma tal que se distorsiona el significado original del mismo. Es decir, doy mi propio significado, mi propio entendimiento, y como usted cayó ya en las trampas, sigue siendo en la sábana. Quinto, introduce a sus adeptos en un mover místico, es decir, todo el mundo tiene revelación. A todos le habla Dios, menos al pastor de la iglesia. Está tan equivocado el pastor que ni siquiera sabe que la pared está pintada de blanco. ¿Me entiende lo que quiero decir acá? Amén. Este demonio siempre, y ojo, usted va a decir únicamente en la iglesia, no en tu casa pasa lo mismo. Sí, así es. Le quitaste autoridad al hombre de la casa. Espere que apunto yo primero. Alguien dijo una oportunidad. Escuchen esto. Alguien dijo, estábamos hablando con alguien, con una mujer. Una persona, no de acá. Quede tranquilo que no hay personas de Florencia. Así que las mujeres de Florencia están descansando. Escucha esto, dice. Él, por su esposo, es mi compañero de habitación. Así como usted escucha. Wow. Salimos de ahí, no estoy enfermo. Salimos de ahí, salimos de esa reunión, llegamos a la vereda, le miro a mi mujer y le digo, nunca diga que yo soy compañero de habitación, soy su esposo. Este demonio jezabelico hace que usted vea a su marido como un simple compañero de habitación, como aquel que provee y tiene la obligación de darme lo que yo quiera. No, él es el sacerdote de la casa, y así sea 20 centavos que traiga, es el proveedor, y usted debe respetarle. ¿O no, profeta? Es así. Acuérdense de la charla del matrimonio. Él es el proveedor, él es el padre de familia, él es el sacerdote. Pero pastor, está leyendo vigilante. Ni sabe leer, pastor. ¿Y la autoridad? Sí, es la autoridad. Entonces, ¿pasó eso en tu casa? Porque te reíste con ganas. Pero es la autoridad de la casa. Pero pastor ni siquiera sabe orar bien ese nombre. Ese nombre. Hay una línea de gobierno. No le pediste. Hay una línea de gobierno. Dios jamás saldrá del orden. Escuchen esto. Dios jamás saldrá del orden. Estoy terminando. Dios jamás saldrá del orden. Hombre, mujer, familia. Dios, hijo, iglesia. Jamás saldrá del orden. Jesucristo, siendo Dios, jamás se vio como el Dios Padre. Él es el Dios Hijo. El Espíritu Santo, siendo que estuvo en el mover de toda la creación y usó a Jesús y ungió a Jesús para sanar enfermos, libertar cautivos, jamás fue Espíritu Santo como Padre. Él es la tercera persona de la Trinidad. Dios jamás sale del orden que Él estableció en la tierra y en su palabra. Este demonio hace de que toda autoridad establecida por Dios quede en segundo plano, porque produce desorden, desequilibrio. En una oportunidad dije, ¿y el pastor de la iglesia dónde está? Me mandó una foto todo descamisado, todo harapiento. Y el pastor, ¿cuándo predica el pastor? No, la que predica es la pastora, mamá. ¿Y el hombre dónde quedó? Entonces nosotros tenemos que tener presente esto. Ves pasar el Señor lo siguiente, ahí le doy lugar a la profeta. Ves pasar el Señor lo siguiente. Un matrimonio es co-gobierno. Ambos gobiernan.
pero el que está arriba es el hombre. La mujer acompaña, la mujer guía, la mujer orienta, la mujer aconseja. Si el hombre no es muy espiritual y usted es espiritual, deje de ser traba, introduzca a su hombre, a su esposo, en las cosas del reino de los cielos, enséñele. Vení, vamos a hablar, te voy a enseñar, te voy a mostrar las cosas, te voy a enseñar esto, mira, las cosas son así, las cosas son así, las cosas son así. Y llegará el momento que el hombre va a ocupar el lugar de autoridad. Y aún siendo ignorante en las cosas de Dios, es autoridad de parte del Señor. Y Romanos 13, anotar. Diga conmigo cabezón. Cabezón. Anotar. Fuerte decir, a cabezón. Más fuerte allá al fondo. Cabezón. Anotar. Romanos 13. Y dice la palabra que aquel que se levanta contra autoridad establecida por Dios en la tierra, a Dios resiste y acarrea condenación. ¿Estamos acá o no? Amén. Sí. No, le quería contar más que acá él tenía un espíritu muy débil y descansaba muchas veces en la esposa. Sí. Y hay cosas que a veces el hombre tiene que hacer y no lo hace porque sabe que la mujer lo va a hacer. Entonces ese es un área donde se tiene también que corregir en la vida del hombre. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener los pantalones largos, ajustar los cinturones y también, como le dijo el rey David a su hijo Salomón, sé hombre, sé hombre. De pasada me llamó un muchacho y me dice, no es de acá, quede tranquilo que no hay de Florencia, es de otro lugar. Y me dice, pastor, ¿por qué tenés problema? ¿Qué problema? Y me empezó a contar toda la historia, todo el rollo otra vez. Y le dije, mira, lo único que te puedo aconsejar es lo siguiente. Lo que le dijo David a Salomón, su hijo, te digo yo hoy, sé hombre. Y se terminó tu problema. Sé hombre. Ten carácter. Usa la autoridad. Ocupa tu lugar. Sé hombre. Porque mientras tanto nosotros deleguemos nuestra responsabilidad a nuestras esposas, este demonio gobierna la casa. Mire, te voy a contar algo y con esto oramos. Hace muchos años atrás, mi esposa estaba enferma, vivíamos en el Chaco. Vivíamos, pero bien, mis hijos eran pequeños. Y vino, me acuerdo perfectamente, vino Ati. Vino un que es creyente, es anciano en una iglesia. Y vivía cerca, o vive todavía, en donde nosotros antes vivíamos en el Chaco. Vino a visitar a mi esposa, a orar por ella. Y estábamos charlando. Y me dijo lo siguiente, nunca olvido estas palabras. ¿Lastimó? ¿Cómo que no? ¿Me traspasó de punta a punta? Claro que sí. ¿Sangró la herida? ¿Cómo que no? Pero me dijo, ¿sabes? Tu mujer está enferma porque tú no estás ocupando tu lugar y la carga de tu casa la está llevando ella. Cuando tú aprendas a ocupar tu lugar como hijo de Dios en tu casa y sacerdote, tu mujer se va a sanar. ¿Me entienden o no? Entonces nosotros tenemos que aprender a ocupar el lugar. Acá no tenía carácter. No tenía carácter. No tenía palabra. Se dejaba manejar como quería. Y esto lo vamos a ver la semana que viene, el viernes. Con el proyector acá, vamos a poner algunas cositas acá y vamos a ir viendo quién era acá también. Pero en esta noche, ¿qué te parece? Antes que me corras, ponte sobre tus pies. Amén. Me quedaron mirando al final. Todo aquel que es manipulado, influenciado por este demonio, buscará imponer manos para impartir unción mediante la imposición de manos. Mis hijos eran pequeños, eran chiquitos. Esteban tenía sus 6 años, Jonathan tenía sus 3, y nosotros congregábamos en el Chaco. Y había un hermano, ese evangelista, después estuvo sirviendo en otras áreas dentro de la iglesia, y estaba en adulterio. El pastor sabía que estaba en adulterio, pero le dejaba servir a Dios dentro de la iglesia como evangelista.
Y cuando estábamos en la Santa Cena, en el oficio del servicio de la Cena del Señor, el pastor convocaba, se acostumbraba a llamar a todas las filiales a una sola reunión, y allí terminaba el oficio, terminaba la predicación, terminaba la palabra, la enseñanza de esa mañana, y el pastor hacía que todos los ministros de la iglesia se pongan al frente del altar, así, y que todos se pongan en fila, uno detrás del otro, formando distintas filas, para que los ministros oren por cada uno de ellos, lo unjan con aceite y oren por milagros, por sanidad. Y yo le decía a mi esposa, ni se te ocurra dejar de tocar por este hombre. ¿Lo juzgué? No, pero estaba en adulterio. Y la Biblia dice, lo que tengo impongo, a través de la imposición de manos. Tengamos cuidado cuando alguien nos ora. Y a veces nosotros corremos. Este demonio también es astuto y usa esto. A veces nosotros corremos, viene alguien, te invitaron, te fuiste por allí, te oraron, no avisaste a tu pastor, te fuiste. No es que no puedas irte, tienes libertad de irte, pero ten cuidado quién va a orar por ti. Ten cuidado, porque luego te me decaes, te me enfermas, te aparta de la iglesia, deja de servir a Dios, ya no oras como antes. ¿Sabes dónde se ve todo esto? En tus oraciones, en tus días de congregación, en tu estudio de la palabra. Cuando esto va mermando es porque algo pasó. Amén. Y es una alerta de parte del Señor, y hoy tenemos la oportunidad de ser libres. Diga conmigo, soy libre. Soy libre. Levante tu mano y di, soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Le vamos a pedir a Dios en esta noche que nos libere. Sí, pasamos un poquito el horario, pero perdónenme. Pero en esta noche vamos a pedirle a Dios liberación. Que Dios nos sane. Que Dios nos sane, espera. Que Dios nos sane. Que Dios rompa ese yugo que usted tiene, que yo tengo en mi vida. Usted piensa que porque soy pastor, ministro la palabra, visito su casa, oro por usted, le guiamos, le aconsejamos. Nosotros no somos presas de este demonio, sí. Muchas veces por la sabiduría, la revelación, el conocimiento que quizás Dios nos da a nosotros, muchas veces nosotros queremos o podemos llegar a creer algo diferente de nosotros mismos. Pero no podemos nosotros, hermanos, dejar que esto suceda. Amén. Amén. Levanta tus manos en esta noche, en el nombre de Jesús. Y deja que el Espíritu Santo te hable por un minuto, por dos. Enfoquemos nuestra vida en esta noche en la palabra, en lo que Dios está hablando. Y dejemos que la presencia del Espíritu Santo nos lleve al conocimiento de la verdad. No hagamos lo que dice la palabra en Oseas, que hemos desconocido a Dios, que no hemos querido conocerlo. En esta noche Él está acá. Él está esperando que nosotros le digamos, Abba Padre. Él está esperando que nosotros en esta noche le digamos, Señor, acá estoy. Yo reconozco que esto está pasando conmigo. Yo reconozco que esta es mi vida, esta es mi actitud en ti. Esta es mi relación que yo tengo contigo. Pero me arrepiento. Porque tú me estás dando la chance de arrepentirme. Así lo dice Apocalipsis 2. Tú me estás dando la oportunidad de arrepentirme. Yo me arrepiento porque no quiero seguir en este lazo. No quiero seguir en este conflicto, en esta relación. Yo me arrepiento en esta noche. Yo me arrepiento. Habla con Dios y presenta tu vida en esta hora. Deja que el Espíritu de Dios vaya tratando contigo, te vaya trayendo liberación, te vaya trayendo paz, gozo en esta hora. Que tu corazón se sane, que tu corazón se sane, sea ministrado usted por Dios en esta hora. En el nombre de Jesús se deben romper esas cadenas, se deben destruir esa fortaleza. Algo debe suceder en tu vida en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, quebrantamos los yugos en esta hora. Destruimos toda maquinación perversa del enemigo. Todo espíritu jezabélico sale. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo demonio jezabélico suelta tu vida en esta noche. Hay poder en su nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Se está quebrantando ese lazo. Se está quebrantando ese yugo. Se está quebrantando ese poder en
tu vida. Por el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en su nombre. Comience usted a renunciar. Usted sabe, Dios le está dando a usted en esta noche la palabra. Dios le está trayendo revelación a su espíritu. Comienza a renunciar. Rompa el lazo. Ese orgullo, esa altivez, esas cosas que están sucediendo. Comienza usted a romper ese lazo que te está esclavizando, que te está llevando a una vida de esclavitud, de pesadumbre, a una vida de donde estás muy pasivo en las cosas de Dios, donde ya no confrontas en contra del pecado, donde el pecado es lo mismo. Si estamos así, estamos así. Si Dios quiere me va a libertar, si Dios quiere me va a perdonar, si Dios quiere me sana. No, Dios está queriendo libertarte en esta noche. Dios está queriendo romper ese yugo sobre tu vida. Dios está queriendo traer sanidad en tu corazón, en tu espíritu. Dios está queriendo traer libertad a tus pensamientos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Quebrantamos todo espíritu de pitón sobre tu vida en esta hora. En el nombre de Jesús, todo demonio de anticristo jezabélico, todo demonio de Absalón en esta noche, suelta tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en su nombre, hay poder en su nombre, hay poder en su nombre. Se quebranta el yugo, usted tiene autoridad para hacerlo. Rompa con ese yugo que te esclaviza. Quebrante usted en el nombre de Jesús. Rompa ese lazo, esa conexión con el pasado, esa conexión con el demonio. Todo espíritu inmundo de transmisión sexual que te llevó a la esclavitud con este demonio de Jezabel, se rompa. Renuncia a toda transmisión de demonio en la vida sexual. Renuncia ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Demonio inmundo de súcubo, de íncubo, suelta la vida de mis hermanos. Suelta la vida de mis hermanos ahora. Demonio inmundo, sal ahora de la vida de mis hermanos. Demonio inmundo, suelta sus vidas en esta noche por el poder de la palabra y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu de Dios, muévete. Espíritu de Dios, mueve tu vida, mueve tu nombre, muévete, Padre, en esta hora. Muévete, Padre, muévete, Padre, trayendo libertad, trayendo libertad, trayendo libertad, trayendo libertad, trayendo libertad. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Comienza a renunciar a toda contaminación sexual. Comienza a renunciar a todo lazo del diablo sobre su vida en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Quebrante el yugo, quebrante el yugo, quebrante el yugo, quebrante el yugo, quebrante el yugo ahora en el nombre poderoso de Jesús, ahora en el nombre poderoso de Jesús, ahora en el nombre de Jesús. Sea libre, sea libre, sea libre por el poder de la palabra, sea libre en el nombre de Jesús. A través del poder de la sangre, santifíquese. A través del poder de la sangre, límpiese de toda contaminación. Oh, Espíritu de muerte, suelta la vida ahora en el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús.